Historia Universal, donde mis compañeros y yo les estaremos hablando sobre el estilo barroco y rococó. Profesor encargado José Flete Morillo. Nosotros pertenecemos al Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. A continuación estaremos viendo los siguientes temas que serán tratados en esta diapositiva: concepto del estilo barroco y rococó, fecha o periodo del estilo barroco y rococó, causas y consecuencias del estilo barroco y rococó, características del estilo barroco, características del estilo rococó, cuál es la diferencia entre barroco y rococó, top 5 personajes principales del estilo barroco y top 5 personajes principales del estilo rococó. Concepto del estilo barroco y rococó. El estilo rococó fue un movimiento artístico europeo de origen francés que se caracterizó por su estilo alegre y provocador, y el gusto por la decoración excesiva. Se manifestó en la pintura, la arquitectura, las artes decorativas y la escultura. A diferencia del estilo barroco, que fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte y que partiendo desde diferentes contextos históricos culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, etc. En esta pintura podemos observar un poco del arte rococó, y en este lienzo podemos observar también un poco del arte barroco. ¿Qué es el barroco y rococó? Antes de seguir, quisiera aclararle un poco la diferencia entre barroco y rococó. Barroco, significado, origen y características. La palabra barroco se considera que tiene raíces latinas, que le dan el significado áspero o perla imperfecta. En un contexto informal, esta palabra se refiere a algo que está detallado y sofisticado. Este término se aplicó por primera vez a las artes en el siglo XV en Italia, específicamente de 1595 a 1750. Se sabe que esta forma de arte surgió como una reacción de los artistas católicos al movimiento protestante recién emergido. A pesar de que este movimiento comenzó en Italia, se extendió rápidamente por toda Europa. El arte barroco es a menudo visto como una forma de arte que representa la violencia y la oscuridad. Rococó. Significado, origen y características. La palabra rococó se deriva de la palabra latina casca. Muchos artistas argumentan que esta palabra se refiere a los motivos decorativos que se derivaron de cosas como conchas, marinas, corales y follaje. Esta forma de arte comenzó en Francia alrededor del año 1720, específicamente al final del reinado de Luis XIV, y se extendió rápidamente por toda Europa. También se sabe que este estilo de arte surgió durante la última fase del movimiento barroco. El estilo rococó se considera una revuelta contra los aburridos y solemnes diseños barrocos de las cortes reales de Francia en Versalles. El estilo de arte rococó siempre se distingue por su refinamiento elegante que involucra diferentes materiales como conchas para dar un toque delicado al arte. Con este delicado toque, el arte rococó fue famoso por su desenfadado estilo femenino e inusual. Fecha o periodo del estilo barroco y rococó. El barroco se entiende del estilo arquitectónico realizado en los siglos XVII y parte del XVIII, 1600 a 1750, caracterizado por la profusión de adornos en contraposición con el estilo sobrio del Renacimiento clásico. El rococó es un movimiento artístico nacido en Francia que se desarrolló de forma progresiva entre los años 1730 y 1760 aproximadamente. Causas y consecuencias del estilo barroco y rococó.
En esta imagen podemos observar un poco de lo que es el estilo barroco. En esta otra podemos observar lo que es un poco también del estilo rococó. Causas y consecuencias del estilo barroco. Causas del estilo barroco. Causas políticas religiosas. Se suele decir que el arte barroco es el arte de la contrarreforma para reaccionar contra la severidad e iconoclasta del protestantismo. La Iglesia Católica alentó la edificación de templos con profusión de escultura. También dirigió a los artistas a alejarse de los temas paganos que tanta aceptación tuvieron durante el Renacimiento, así como evitar los desnudos y las escenas escandalosas. Tanto en las artes visuales como en la música, la influencia de la Iglesia sobre los artistas iba dirigida a emocionar y enardecer la devoción mediante estímulos psicológicos. Estas normas aparentemente conservadoras y austeras derivaron, sin embargo, en este arte suntuoso y recargado que llamamos barroco. Causas sociales y psicológicas. El siglo XVII fue una época de guerra y violencia como en pocas fases de la historia europea. La vida se veía frecuentemente atormentada en dolor y muerte. Por eso también era más necesaria que nunca la exaltación de la vida agitada e intensa para el hombre barroco. En ese contexto se experimentaba el empuje de armas, las pasiones de la vida, así como el movimiento y el calor, como si de una magna representación teatral se tratase. De hecho, se ha indicado con acierto que en las redes plásticas el barroco intenta reproducir la agitación y la vistosidad de la representación teatral. Al igual que una representación dramática se apoya en un decorado vistoso y efímero, la arquitectura barroca se subordina a la decoración que ha de ser espectacular. Consecuencias del estilo barroco. Las consecuencias más prominentes del barroco son de índole religiosa, puesto que debemos partir del hecho de que nació en Italia, en una contienda de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana contra el protestantismo y su reforma. Contraste. El artista barroco se manifiesta contrario al equilibrio y a la uniformidad renacentista. Su ideal es acoger en una misma composición visiones distintas y hasta antagónicas de un mismo tema. En los cuadros de asunto mitológico, por ejemplo, los dioses aparecen mezclados con personajes del pueblo. Decorativismo y suntuosidad. El artista del barroco atiende por igual a lo esencial y a lo accidental. De ahí su minuciosidad en la composición de pequeños detalles y su gusto por la ornamentación. En el barroco, la arquitectura va frecuentemente unida al urbanismo. La ciudad se vuelve escenográfica. El palacio es el típico edificio de vivienda urbana para las familias poderosas. El hotel es un tipo de vivienda unifamiliar exenta. Causas y consecuencias del estilo rococó. Causas del rococó. El rococó fue un verdadero estilo de vida, fundado sobre el placer refinado de los sentidos, sobre la inteligencia en sus aspectos más escépticos y más penetrantes, queriendo hacer de la existencia una continua experiencia estética. En los edificios se cuida sobre todo la arquitectura y la decoración de los interiores, con la aparición de los salones, de pequeños salones, salas de conversación, gabinetes de estudio, antesalas, alcobas, etc. Consecuencias del rococó. Ha sido considerado como la culminación del periodo barroco, aunque es un estilo independiente caracterizado por la opulencia, elegancia y una decoración recargada. Es un estilo exclusivamente aristocrático, muy superficial. Gusta por lo elegante, lo refinado, lo íntimo y lo delicado. Arte mundano sin conexión con la religión que trata de temas de la vida cotidiana, ociosa y agradable de la sociedad aristocrática. Características del estilo barroco.
Busca representar sentimientos interiores, pasiones, forma de pensar y diferentes emociones. Sus temas incluyen tópicos religiosos que habían sido abandonados por el recentismo. Tiene sentido del movimiento, energía y tensión. Las luces y las sombras de su arte tienen fuertes contrastes. Su espiritualidad es intensa y se basa en martirios y apariciones. Procura representar de una manera correcta el espacio y la perspectiva. Sus cuadros están basados en el naturalismo. Los temas de la cultura barroca son profanos y mitológicos. Utilizados de forma continua, los desnudos dándoles mucha importancia. Tiene fuerza y monumentalidad, dinamismo y expresividad. Característica del estilo rococó. Entre las principales características del arte rococó se destacan arte mundano. Como ya hemos señalado, el arte rococó es un arte mundano y sin más pretensión que expresa la alegría, la fiesta, celebrar la vida y ser expresión de una clase social que busca una manera de vivir entusiasta y en el que prima el humor, el erotismo y un ambiente frívolo. Aristócrata. Es así el arte de ciertas élites pertenecientes a la aristocracia y la burguesía, y que busca relajar la ética y la solemnidad y añadir humor y cierta picardía. Temática amorosa. Uno de los principales temas son los temas amorosos y sentimentales, con escenas pastorales y galantes, recreando las frívolas diversiones de esas élites. Unas escenas que siempre aparecen con un tono dulce o pícaro. Temática histórica y religiosa. Otra de las características del rococó es que también se trata de temas históricos, mitológicos y religiosos, pero siempre con mucha menos solemnidad y sin deseo de moralizar. Erotismo. Hay gusto por el erotismo, incluyendo en las obras unos desnudos eróticos, camuflados como figuras mitológicas para eludir la crítica o la censura. Arte excesivo y detallista. Toda la decoración rococó es detallista y excesiva, ornamentando todos los espacios de manera imaginativa, refinada y sustanciosa. Intereses en la naturaleza. Los artistas de rococó se inspiran para esas decoraciones en el arte oriental, en la naturaleza, específicamente en la flora y la fauna. Tonos neutros. Tanto en la decoración de interiores como pintura se utilizaron colores pasteles y blancos, dejando los colores oscuros y terrorosos del barroco. Mayor libertad temática. Hay una mayor libertad en los que se refiere a los temas sin tener que plegarse a la propaganda absolutista ni eclesiástica. Se busca solo la alegría, la elegancia y el placer. A continuación le estaré dejando este cuadro donde nos enseña la diferencia entre barroco y rococó. Ahora estaremos viendo un top 5 personajes principales del estilo barroco. Diego de Velázquez. Una de las figuras más importantes de la pintura española de todos los tiempos y maestro de la pintura universal. Desde Seville a Sub, conquistar el mundo entero con su estilo personal, naturalista y ciertamente tenebrista. Pedro Pablo Rubens, pintor de la escuela flamenca. La manera de emplear el color como un dinamizador de las expresiones supuso un antes y un después
en el transcurso de la historia de la pintura. Rubens trabajó temáticas muy variadas: mitología, religión, historia, escenas de caza, paisajes, retratos, etc. Francisco de Zurbarán. El pintor, nacido en Fuente de Cantos, Badajoz, artista de la Contrarreforma, destaca en la pintura religiosa y mística, sobre todo en las representaciones de santos y personajes bíblicos. Rembrandt, uno de los maestros de esta y todas las épocas, destacó tanto en la pintura como en el grabado. Su aportación al mundo de la pintura forma parte de la Edad de Oro. Artemisa Gentileschi, pintora romana considerada carabajista, hija del pintor Horacio Gentileschi. Fue una avanzada para su tiempo. Supo abrirse paso entre los lienzos de los hombres y destacar entre todos ellos. Ahora estaremos viendo un top 5 personajes principales del estilo rococó. Jean Honoré fue un artista francés que utilizó el erotismo y el hedonismo, la exuberancia y la atmósfera íntima para la representación de sus más grandes obras. Entre ellas se encuentran La gallina ciega, El columpio, El beso robado y La cerradura. Johann Balthasar fue un artista alemán del periodo barroco y de rococó. Se distinguió como decorador, pero principalmente como arquitecto, donde sus obras hechas con mármol se destacan la policromaría y la luz que reflejaban un estilo de bienestar y de opulencia. Giovanni Battista Tiepolo, pintor y grabador italiano, quien fue una de las figuras más importantes del rococó italiano. Desarrolló el tema religioso, también ejecutó temas mitológicos y cotidianos. Francois Boucher, pintor francés que trabajó bajo la protección de la favorita del rey Luis XV, la marquesa de Pompadour. Trató muchos temas mitológicos, pastoriales e idílicos con gran exuberancia. Antoine Watteau fue un pintor proveniente de una ciudad flamenca que había sido anexada a Francia. Fue el primer artista en darle curso a las inquietudes de la élite ociosa, pero también fue el que dio a los personajes humanidad. Integrantes del grupo B: Carlos Antonio León, Ercilio A. Rosario Vitini, José Héctor Taveras Sandoval, Luis Ángel Díaz Gómez, Jesús Eduardo Núñez de la Cruz. Y hasta aquí fue todo. Carpe diem.